El Toro TV también es Radio Libertad. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, 9:02 de la mañana, 8:02 en las Islas Canarias, y tenemos con nosotros a alguien que además es un gran tipo, es amigo mío, me cae muy bien, que es don Germán Terz. ¿Qué tal está usted? Muy bien, don Luis, muchas gracias, buenos días. Bueno, Buenos días a todos. ¿Le parece que empecemos? Tenemos aquí muchas cosas que hablar. Hay muchas, sí. En esta tertulia, pero empezamos con Alemania porque ayer se producía un terremoto no por anunciado, pues menos contundente, en Sajonia y en Turingia. En Turingia ha ganado la AfD, pero es que el tercer partido queda la alianza de Sarah Wagenknecht en la izquierda, y entre los dos partidos, el de extrema derecha, AfD, y el de extrema izquierda de Sarah Wagenknecht, tienen mayoría absoluta entre los dos. Es curiosísima la situación. No sé con quién va a pactar el PP de allí, la CDU. El PP de allí pues va a tener ahora sí están buscando pues la CDU, que es un partido que bajo Merkel se convirtió, digamos, al centro y después a la socialdemocracia, y expulsó prácticamente a la socialdemocracia, a los socialistas, a los socialdemócratas hacia la izquierda, donde se están pudriendo ahora. Pues tiene ahora, supuestamente es el que va a tomar la iniciativa para formar gobierno, porque todos los demás han anunciado que no quieren saber nada del primero en Turingia y del segundo en Sajonia. Bueno, el segundo en Sajonia por un punto, porque ha estado, punto de ser... hubo toda la tarde hubo un momento en que era una décima lo que los separaba. Después se volvió a aumentar un poco la diferencia, pero vamos, estuvo a un tris de adelantarle en Sajonia y ganar también en Sajonia. Entonces tenemos esa situación en la cual, bueno, es una nueva era en Alemania. No se había producido nunca esto. Hay un partido al cual todos los demás quieren echar del sistema, y sin embargo la población cada vez lo apoya más y cada vez lo quiere más, y tiene una serie de posiciones que son las posiciones que la población apoya, y que de las cuales se beneficia también en la CDU, porque la CDU, que está tomando en parte, ha tomado discurso de la AfD y se ve obligado a ello, pues ha crecido. A pesar de todo, ha crecido o ha disminuido muy poquito en Sajonia, donde era predominante. Se han hundido los demás, se ha hundido la izquierda, digamos, comunista, Die Linke, que gobernaba, recordemos que gobernaba en Turingia con Bodo Ramelow, pues se ha hundido, ha caído 20 puntos y queda como un partido más bien marginal. Y en el otro estado no ha entrado, los verdes no han entrado en uno de los estados, en el otro han entrado con el 5,1, con el 5 no, 5 con el 4,9 no hubieran entrado. Los liberales han desaparecido, han sacado menos del 1% en ambos. Estamos ante yesos, y los socialdemócratas han sacado un 6% en uno y el 7% en el otro, es decir, han salvado los muebles para estar en el Parlamento. Hemos estado a un tris de que los tres partidos del gobierno federal alemán no estuvieran presentes en los parlamentos de los dos estados. ¿Va a poder resistir el gobierno federal? Hay mucha gente que dice esta mañana ya que no, que dice que el gobierno no puede sostenerse. Ha desaparecido, como digo, el Partido Liberal como tal. Es una coalición que no puede aguantar un año así. No tienen ni plan, no tienen partido, no tienen votantes, no tienen apoyo, tienen el desprecio prácticamente de todo el mundo. Todo lo han hecho mal, una saturación de ideología acompañada de una incompetencia penetrante y una incompetencia absolutamente desconocida en un gobierno alemán, que es una especie de congregación de Irenes Monteros y de PSOE, es que parece un gobierno de Sánchez aquello.
y allí no creo que puedan aguantar. Ahora, los tiempos han cambiado tanto. ¿Qué va a pasar con el tema de inmigración? Porque de los mensajes que dejan estas elecciones está, por supuesto, el ascenso imparable de la AfD, que ya representa a 1 de cada 3 alemanes en esos 2 estados. Está, por supuesto, la debacle del gobierno. Pero está también el ascenso de Sarah Wagenknecht, que está absorbiendo una parte del voto de la izquierda con su discurso desde la izquierda, y además una izquierda muy dura, pero anti-inmigración. Con lo cual tenemos que el mensaje que han dejado las urnas es: el pueblo alemán mayoritariamente está por cambiar la política de cierre las fronteras. Y además hay un frente anti-woke y antiprogresista, todos los mensajes de la izquierda muy claro y creciente. ¿Y la CDU dónde está en el tema de inmigración? Está en varios sitios, y al final la CDU, el problema que va a tener es que ahora mismo entra en lo que se llama en alemán una Zerreißprobe, y eso quiere decir una prueba de la cual puede salir roto. Roto porque hay mucha gente en la CDU que dice que no puede ser que el partido se condene a sí mismo a gobernar siempre con la izquierda, simplemente porque no quiere tratos con el 30% de la población. O sea que en países como el nuestro, donde hemos estado diciendo muchas veces no a 300.000 votantes de ETA, de los asesinos, no se les puede marginar, resulta que allí se quiere marginar a un tercio de la población. Entonces hay mucha gente en la CDU que empieza a decir que esto no puede ser, porque claro, es que es un dogma impuesto por la izquierda en el cual la CDU lo sigue aceptando como si fuera un criterio propio. Es un criterio automutilante para la CDU, y por eso ahora viene esa prueba, y además la creación de gobiernos y de mayorías es endiablado, porque como se está viendo ahora, Sarah Wagenknecht por un lado tiene una política comunista, es anti-inmigración, es anti-woke, no quiere saber nada del LGTB ni de todas esas películas de la izquierda identitarias, etcétera, etcétera, pero claro, es comunista de verdad. Y entonces a ver si la CDU se va a ir con los comunistas y con los verdes y con los socialistas a hacer una mayoría absolutamente artificial, disparatada, para hacer un gobierno de estar respirando simplemente solo para no pactar con una gente con la cual tienen el 80% del programa en común. En Sajonia todavía podrían hacer una especie de Frankenstein, la CDU y todos los partidos a su izquierda, pero en Turingia es que la CDU tiene que elegir: o forma gobierno con AfD, o forma gobierno con Sarah Wagenknecht, la ultraizquierda anti-inmigración, o, tercera solución, ¿puede haber un gobierno AfD-Sarah Wagenknecht? Sarah Wagenknecht dice que no. Pero vamos a ver. Desde luego ayer por la noche ya hubo algún gesto del partido de Sarah Wagenknecht cuando no se descartaba radicalmente esto como lo descarta todavía la CDU. Pero por otro lado están especulando con un gobierno en minoría de la CDU con los socialistas y con los verdes, es decir, con los dos perdedores máximos que están desapareciendo en toda Alemania. Quiere hacer un gobierno en minoría para ser tolerado por Wagenknecht. En fin, es todo un disparate. Lo que es una nueva era, y en Alemania va a tener que irse creando la percepción y la convicción por parte de los partidos tradicionales que se les ha acabado la historia, y que se está acabando la historia también en Europa, y esto va a tener un eco también en la Unión Europea, porque se van a dar cuenta de que por ejemplo, ese cordón sanitario que tienen a patriotas por Europa, donde está también Vox, no tiene ningún sentido, porque la CDU, a pesar de que la señora von der Leyen se siente muy a gusto con Borrell y con toda la patulea de la izquierda y de la extrema izquierda y de los verdes, realmente a la CDU la condena, al Partido Popular Europeo lo condena realmente a ser, teniendo el doble de los votos, a ser una mascota de la izquierda, ¿no? Y es una situación realmente insostenible. A mí lo que me llama mucho la atención, Germán, cuando se habla de política internacional, es lo vagos que son los periodistas, ¿no? Y los analistas. Porque se quedaron con lo que oyeron hace 10 años de un partido y no se mueven de ahí. La alternativa para Alemania
ha experimentado cambios alucinantes desde el principio, que empezó siendo un partido de liberales puros, contrarios a la adopción del euro, y ahora se ha convertido en otra cosa. Pero es que en este ahora ha habido varias cosas. Un cambio muy, muy fuerte dentro, y dentro hay corrientes. Pero no deja de llamar la atención que los fascistas y la extrema derecha siempre sean los que reciben la violencia, los que tienden la mano para gobernar a los demás, que les cortan la mano cuando la ofrecen. En fin, es curioso. Y que no se dé nadie aún por aludido cuando los dos partidos del espectro que más se distancian están de acuerdo en la cuestión migratoria, que es lo que preocupa verdaderamente a los alemanes. Sí, y la socialdemocracia en Sajonia desaparecer, que es como... Eso es simbólicamente, de verdad, Germán, tremendo. El SPD correrá, va camino de correr la misma suerte que los partidos socialistas de Francia y de Italia, ¿no? Es el partido socialista más antiguo, el partido socialdemócrata más antiguo de Europa. En todo caso, lo que tenemos es una AfD que ha ido cambiando en muchos sitios y que además es diferente en Sajonia que en Turingia, pero que responde realmente a lo que es la necesidad de cambio de una República Federal Alemana fracasada a través de esa combinación letal de ideología e incompetencia. La ideología trae incompetencia, incorpora incompetencia a la dirección, y es lo que ha pasado. No se ha hecho caso a los técnicos de verdad, no se ha hecho caso a la economía, no se ha hecho caso en Alemania. Yo era corresponsal en Alemania en los años 80, y los jefes de la industria, o sea, decían cosas y los políticos escuchaban aquello y realmente hacían caso, porque había, digamos, un consenso en cuanto a la realidad y al sentido común. El sentido común se perdió con la entrada, sobre todo la entrada de los verdes hace que todos los demás partidos también entren en la vía de la irracionalidad para competir en irracionalidad y en sentimentalismo en la política, y así se ha perdido la relación con la realidad y se ha entrado en esa especie de vorágine de disparates que ha llevado a la Unión Europea lo que ha llevado, porque es Alemania la culpable fundamental de toda esta deriva de Agenda 2030, de Pacto Verde en la Unión Europea, y de llevarlo tan lejos como con los disparates industriales también. El mayor fiasco, en mi opinión, que va a significar el coche eléctrico en la historia, el mayor fiasco industrial de la historia. Están todas las compañías a las cuales obligó la política, pero como la política pagaba con dinero público, pues todos se lanzaron alegremente. Aquí se nos olvidan los fiascos anteriores, porque recuerdo el fiasco de los biocombustibles, diciendo que había que hacer biocombustibles. Bueno, Macron pidió perdón por eso. Sí, pero nada que ver con el fiasco inmenso y colosal que va a ser este. Bueno, yo quería aprovechar que está usted aquí, porque hace unos años le leí una explicación maravillosa en Twitter sobre qué era AfD, y creo que muchos de los oyentes y telespectadores les interesaría mucho saber, porque hay tanta etiqueta absurda montada alrededor de la leyenda sobre qué es AfD, sobre que si es un partido nazi, neonazi, o cuáles son las ideas que representa, que creo que aprovechando que está usted aquí, pues puede desmitificar un poco esta idea. Es decir, el AfD es fundamentalmente el partido que se ha hecho con todo el espacio que dejó Merkel libre. El espacio, Adenauer estaría ahora en la AfD, o desde luego todo lo que decía Adenauer, lo dicen en la AfD, no lo dice la CDU, porque la CDU en este momento, Adenauer, incluso Helmut Schmidt del SPD, les parecería un peligroso fachorra. Es más, a Helmut Schmidt le han quitado su nombre de cuarteles en Alemania. Él había sido un ministro de defensa magnífico, y le han quitado su nombre, que había en muchos cuarteles, se lo han quitado por tacharlo de derechista. Hemos llegado a esos puntos. La AfD, por supuesto, que tiene extremistas dentro, y que ha tenido extremistas dentro, dependiendo en qué región, más o menos, pero desde luego la inmensa mayoría de la fama que se le ha puesto es una fama puesta desde la política, desde fuera, desde los rivales, y especialmente de la CDU y de Merkel, diciendo que son
intocables, que son el demonio, son nazis y eso es mentira, ese partido no son nazis, son los que votaban a la CDU, que después dejaron de votar a la CDU porque la CDU empezó a hacer política de izquierda y esta gente no quería política de izquierda, y sobre todo después todo el rechazo a una inmigración criminal. O sea, que decir, la inmigración de que Merkel abre en el año 2015 ha cambiado a Alemania de una forma absolutamente brutal. Yo no sé si os acordáis de Kroos ahora, que se ha jubilado y ha dicho que no se va a Alemania porque la Alemania que hay ahora no es la Alemania que él dejó, y que tiene una hija de 17 o 18 años y que prefiere estar mucho más tranquilo en España de momento, porque España estamos en el mismo camino de Alemania, pero en Alemania la brutalidad del cambio, mandando a esos grupos, a esas partidas de cientos de sirios o de afganos a pueblos y a ciudades pequeñas, que las destruyen la vida allí en esas ciudades, que ha sido igual durante cientos de años, incluso a través de las guerras mundiales. Los códigos de comportamiento han sido los mismos. Esos pueblos y esas ciudades las han destruido, los barrios los han destruido, la seguridad no existe, no pueden ir los niños al colegio solos como iban en bicicleta. Todo es una tensión, todo es peligro, todo es vivir. Quiero decir, la seguridad era en Alemania, después de los traumas habidos, era el bien más preciado, y la capacidad de prosperar y de dar, pero siempre la seguridad, y la seguridad la han hecho añicos, y la ha hecho añicos el partido de Merkel, la señora Merkel, a través de una posición personal, no consultada con nadie, ni hablada en el gobierno, ni hablada con el jefe del Estado, ni hablada con una decisión personal, pero apoyada por toda la CDU y por el SPD. Y con esa gran coalición han llevado a Alemania al punto en el que está ahora, en que la gente tiene miedo a salir, en que ya ni se plantean las chicas ir solas. En el último año, un acuchillamiento cada 37 minutos. Sí, ir en los trenes. Cada 37 minutos. 14.000 en un año. Cuando ya con oscuridad o a última hora de la tarde, vamos, es que ahora ni se le ocurre a nadie. Yo he ido en Alemania, ibas en los trenes a las 2 de la mañana, a cualquier hora, en cualquier momento. La seguridad era uno de los bienes absolutos. En ese sentido, han destruido a Alemania en gran parte, y la reacción ha tardado, pero la reacción está viniendo ahora. Y la gente dice: no sabemos lo que vendrá con los que estamos votando, pero sí sabemos lo que tenemos, y lo que tenemos no lo queremos, y queremos acabar con esto cuanto antes. Esa es la posición que va ganando, y claro, todas estas hipocresías y mentiras que vemos de que 2 días antes de las elecciones cogen y deportan a 22 afganos, o sea que se puede hacer, han estado 3 años sin deportar ni a un afgano, 3 años, ni un afgano, y resulta que 2 días antes de las elecciones cogen un avión y lo organizan y se puede deportar a 22 afganos. Eso les ha sido contraproducente, porque ha sido tan obvio. Es que la gente es menos idiota de lo que los políticos piensan. Ha sido tan obvio que ha sido contraproducente, y que salga el jefe del Estado, Steinmeier, también hablando de estas cosas, cuando son la gente que ha ayudado a hacer tantísimo daño, como con lo de Rusia, llamando ahora que ahora son los prorrusos en la AfD. En la AfD en Alemania siempre ha habido un sentimiento hacia Rusia distinto que en el occidente de Europa. El partido putinejo, el partido que ha ayudado a Putin a que Putin se sintiera en la capacidad de atacar, de invadir Ucrania, y que pensaba que tenía ya a los europeos tan controlados, es el SPD. El SPD ha estado 20 años siendo el vasallo y el sicario de Putin, y cobrando todos estos, desde el jefe de Estado actual al actual canciller, más todos los equipos directivos, han estado de fiestas permanentes en Alemania. Hablan del FPÖ porque fue Putin que le pregunten a Schröder, ¿no? Bueno, es que Schröder es el que introduce Rusia en el SPD, y en el SPD claro, ha mandado Rusia, y se hizo en Nord Stream, y se aprobó, y fue una irresponsabilidad. Y fíjate que Trump lo dijo en las Naciones Unidas, y los alemanes se reían. En Nord Stream era
coger realmente a Europa y tenerla con una dependencia total. Se beneficiaban los alemanes, pero dejaban a toda Centroeuropa tirada. En realidad era un pacto, era una reedición del Ribbentrop-Molotov, el Nord Stream, ¿no? Y todos los demás aplaudiendo. El único que lo dijo claramente en aquel momento fue el señor Trump, siendo presidente. Se lo dijo a ellos. Y se rieron, y se rieron de él. Es decir, que el daño que han hecho el bipartidismo socialdemócrata, que son uno y trino, si se quiere, incluyendo a los verdes, que son los que meten, digamos, el fanatismo ecologista, el daño es infinito. ¿Sabéis qué pasaba además en Alemania? Que se ha jugado sucísimo con la gente. ¿Por qué? Porque en Alemania han tenido un tremendo complejo de culpa por la Segunda Guerra Mundial y se ha hecho una labor de culpabilización general a la sociedad, que la sociedad lo asumió y además dijo: hemos tenido parte de culpa en la mayor devastación que ha habido en el continente, que por cierto se llevó por delante a Alemania. Eso te lo compran, eso vieron que ese castigo estaba ahí. ¿Qué han hecho? Seguir. Dicen, que los tenemos ya sometidos y con el cuello, pues vamos a hacer lo que queramos con ellos. Y de repente han dicho, no, por aquí no. Es decir, esto de alterarle radicalmente la composición social de su país y que no pudieran decir nada y que encima a cada cual, el que hablara de esto le llamaran nazi, etcétera, eso les ha reventado y hay una revolución silenciosa. Yo lo he contado aquí. Germán, yo tengo un amigo que le pegaron una paliza en un pueblito de Baden-Württemberg y en Suabia, un alemán, y dice, oye, le dice la policía, bueno, sí, es que hay unos eslavos que van pegando a alemanes por la calle, y dice, bueno, pues voy a poner una denuncia por odio. Y le dijo el policía, pero ¿cómo vas a poner una denuncia por odio si eres alemán? Ya, ¿perdona? Me estás diciendo que me están pegando por ser alemán. Mario, una cosa, ¿no? Lo fundamental es, la idea fundamental es que en Alemania volvió a imponerse la arrogancia que se impuso en los años 30. Es la misma arrogancia ideológica de Wir schaffen es, dijo Merkel, nosotros lo conseguimos. Eso viene a ser más o menos el Gott mit uns, que quiere decir Dios con nosotros, ¿no? Los alemanes han tenido la arrogancia de pensar que ellos iban a hacer la ingeniería social absoluta con esa revolución verde, ecológica, que nos iban a cambiar la forma de vida y que íbamos a ser felices y limpios, etcétera, etcétera, y creían que lo iban a hacer ellos y nos lo han impuesto en Europa y ha sido un fiasco enorme, como fue la anterior vez la arrogancia, que fue en los años 30, que acabaron, como todos sabemos, en el año 45, y ahora estamos en esa, nueva derrota de la arrogancia. Yo quería de todas formas hablar contigo del Foro de Madrid. Sí. Tenemos tiempo. Pero yo tengo otra teoría. Yo no creo que lo de Merkel fuera arrogancia. Yo estoy convencido de que Merkel ha sido una infiltrada desde el principio y ha reventado Europa. No es una infiltración, es el odio a la nación. Primero, un odio a la nación que en ella estaba mucho más desarrollado que en otros, pero que está latente. Entonces, el miedo a la nación por parte de los fundadores, que quieren integrarse a Europa para no ser Alemania, porque Alemania tiene mucho peligro ya sola, ¿no? Eso, y después el odio a la nación. Pero al mismo tiempo está esa intrínsecamente alemana sensación de que nosotros tenemos que curar el mundo, pero aparte de eso es que sanar eso es, hay un... Pero Alemania tiene los peores datos macroeconómicos de Europa desde el 2019. Han hundido a Alemania. Pero lo han hundido ellos, claro, que lo han hundido ellos. Claro. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen, quiere decir, por la esencia alemana se sanará el mundo. Esto no es de Hitler, esto no es de Merkel, esto es del romanticismo alemán. El romanticismo Hölderlin. Esto es del romanticismo alemán, digamos, del fenómeno más importante para la historia alemana, que es el romanticismo. Hölderlin. Bueno, reunión del Foro Madrid en Argentina esta semana. Sí. Además, en una semana donde van a tener ustedes un montón de cosas que tratar. Venezuela. Brasil, permíteme, Germán, Israel. De esto, es decir, se ha acusado a Vox muchas veces de no ser útil en determinadas cosas de la política nacional, etcétera. El trabajo que habéis hecho en los últimos años
respecto a las posiciones internacionales. La posición de la propia Unión Europea respecto, por ejemplo, a Venezuela, Hispanoamérica, es de tal naturaleza. La construcción del Foro de Madrid, eso es un milagro de la política española que habéis hecho en Vox. Así es. La gente tiene que saberlo. El Foro Madrid y la Fundación Disenso, que eso es un milagro, que es yo creo que el mayor éxito de la exportación cultural y de pensamiento político en España en muchísimo tiempo. No quiero buscar por allí fechas remotas pero es realmente espectacular la presencia, espectacular todas las actividades y el reconocimiento. Es decir, es la fundación y es el Foro de Madrid. Por ejemplo, ayer el eco que tuvo en Brasil el comunicado del Foro Madrid condenando esta barbaridad del juez de la horca, Alexander de Moraes, y de Lula, que es más o menos su guiñol o su mascota, prohibiendo Twitter, porque estabais hablando antes de Twitter. Twitter es cierto que la gente lo utiliza para otras cosas también, aparte que seamos nosotros los politizados, pero para mucha gente es el único medio. Es verdad. Es el único medio de acceso a verdades. Nosotros sin Twitter no hubiéramos sabido de la existencia de las manifestaciones contra la inmigración en Inglaterra. No nos hubiéramos enterado. Si lo se quiere comprobar, en los últimos meses ha habido decenas de sucesos, acontecimientos que han sido de capital importancia en demostrar dónde está los diagnósticos de la actual situación de Europa y de la humanidad, de los cuales no hubiéramos tenido ningún conocimiento sin Twitter, porque todas las demás redes se han plegado a las condiciones de censura. No, en Telegram lo hemos hecho, En Telegram lo hemos hecho, En Telegram... Bueno, en Telegram está ahí, sí, por eso también van a por ellos. Pero bueno, Telegram tiene sus condiciones. Yo creo que en Telegram, después en Rusia, funcionan sí, claro, de otra forma, Claro. Twitter no. Twitter lo compró Elon Musk y lo compró. Ahora se ha visto, nadie lo sabíamos, no lo identificábamos pero desde luego lo ha hecho como un heraldo de la libertad de expresión, y nos estamos enterando de muchas cosas solo por ellos, porque hay un consenso absoluto de los medios en España, de los medios en general, de que hay cosas que no quieren tocar y que no tocan, y entonces hay hechos que nos pasan inadvertidos si no tienes Twitter, si no hay Twitter. Por eso van a por él, por eso la carta de Thierry Breton, que es una carta de Goebbels, que es una carta es una carta absolutamente inconcebible en una democracia. Germán, un la comisario carta de Zuckerberg el otro día diciendo... Zuckerberg reconociendo que le habían impuesto todo, que pararon las verdades sobre Hunter Biden, sobre el hijo del presidente Biden, que es en las fotos que hay en ese laptop, que las conocíamos. Nadie pudo sacarlas al público en la campaña porque se lo bloquearon todos. Y echaron a Trump de Facebook. Lo sacó el New York Post, y quedó totalmente paralizado. En ese sentido, la capacidad y la voluntad de los gobiernos de ocultar a la población los hechos no tiene parangón en el tiempo moderno, en los tiempos que nosotros conocemos, más que en dictaduras muy primitivas, pero muy anteriores a lo que es la revolución de la posguerra, ¿no? De la información. En ese sentido, tenemos que ser conscientes de que esta gente nos quiere tener permanentemente estafados, nos quiere tener saqueados, y nos quiere tener con miedo. No echaron a Trump. Echaron al presidente de los Estados Unidos de América y al medio de Facebook. Y al medio New York Post
que yo no sé cómo no ha crujido Ya. en una demanda multimillonaria a los anteriores dueños de Bueno, algo pasará, porque lo de Zuckerberg no puede quedar así, pero esas cartas, Terrible. esa voluntad de represión y de censura que hay ahora y que además es obscena, porque es que la proclaman. Esa carta de Bretón tenía que leerla todo el mundo. Es que es increíble que ese tío sigue siendo comisario, a pesar de aparte de los conflictos de intereses en esa comisión, que ya son escandalosos, pasando por Borrell, Thierry Breton con todos sus amigos. Sí, aquí ha habido un Qatargate y un Morocco-gate y Sí, sigue ha ahí habido el Partido de todo, Socialista. ha habido de todo. Bueno, y la señora von der Leyen con las El Pfizergate, que es peor casi. con las vacunas y con todas las historias que no nos ha presentado nada, le exiges documentos y te dicen que tienen compromisos de confidencialidad, pero tú ¿con qué derecho tienes a tener compromisos de confidencialidad con una empresa privada siendo la presidenta de la Comisión Europea, que no es un gobierno, que se porta como un gobierno, que no es un gobierno, que es una gestora, de los países para dirigir que negocia por SMS. Cuestiones comunes de la Unión Europea, una gestora que no es el Deus ex machina y el gobierno todopoderoso que impone las cosas. Pues eso es lo que están haciendo. Lo que recomienda que los italianos no voten a Meloni, por ejemplo. Voten a Meloni, que castigan a los húngaros. Ahí siguen. Los polacos. Les quitan 13.000 millones a los húngaros porque no quieren educación LGTBI para los menores. En fin, hacen lo que les da la gana, se saltan los tratados, ellos mismos se saltan sus reglas. Hay una ley de ONT en el Parlamento, la han violado de una forma obscena ahora para negarnos a nosotros todos los cargos que nos correspondían. Es una merienda de von der Leyen. ¿Y Venezuela qué vais a hacer con Venezuela? Y qué, sobre todo, vamos ¿qué a va a hacer Europa vamos a con Venezuela o qué vais a proponer vosotros? Vamos a ir al foro Madrid, que se inaugura el día 5. ¿Qué es el Foro Madrid, Germán? ¿Qué es? Bueno, el Foro Madrid a la gente. el Foro Madrid es una organización que es la que mantiene la Carta de Madrid. La Carta de Madrid es una carta de defensa de la democracia frente al narcocomunismo, frente a lo que es un fenómeno de nuestro tiempo, que es el más peligroso porque ha saltado el Atlántico, está aquí en España, por supuesto, en España forma gobierno y está muy penetrando ya totalmente en la Unión Europea, y ha tenido grandes éxitos en estos últimos 5 años, la protección de Cuba, etcétera, la protección del gobierno criminal de Bolivia, y después la victoria de Lula, saltándose todas las leyes, el apoyo pleno a Lula, el apoyo pleno a Petro. Han hecho campaña, la Unión Europea ha hecho campaña para Petro, para Lula, para Boric, para todos ellos. Borrell y las oficinas, las embajadas de la Unión Europea han sido activas en campaña, igual que la embajada de la Unión Europea en Cuba trabaja para el régimen, no trabaja para la sociedad civil, no trabaja para la Unión Europea. El señor Borrell no ha trabajado para la Unión Europea, ha trabajado defendiendo a Irán, defendiendo a Cuba, evitándoles males a los malos. Esa ha sido la labor fundamental del señor, y sobre todo eso sí, sacudir a Israel e intentar que Israel no se defienda o no se pueda defender. Ese es otro de los puntos fundamentales de la agenda del señor Borrell. Eso es en este momento el estado de cosas en la Unión Europea. Frente a eso, la reacción fue Vox formó inmediatamente un grupo de acción iberoamericana dentro del ECR, entonces ahora lo estaba a estar en... ¿Quiénes formáis parte del Yo soy el presidente. ¿Tú eres el presidente? No, del grupo dentro del Parlamento. Ahora está en Patriotas por Europa, ¿no? El Foro Madrid lo dirige Kader, pero forma parte de Disenso, y Disenso lo preside Abascal y lo dirige Jorge Martín Frías con inmenso éxito. Realmente y con Eduardo Kader realmente han logrado hacer ahora esta tercera reunión regional. Hicimos una en Bogotá, no sé si os acordáis, que nos atacaron, etcétera, pero que fue un éxito ya. Después un éxito inmenso en Perú, en Lima, y ahora Buenos Aires inauguran el presidente Javier Milei y el presidente de Vox, Santiago Abascal, y tenemos pues ministros, tenemos a Bullrich, tenemos al ministro de Defensa, tenemos a parlamentarios y políticos de toda América, tenemos europarlamentarios, tenemos realmente unos
paneles impresionantes para tratar Venezuela como uno de los claves, por supuesto, pero está Brasil, está el narcotráfico, el narcocomunismo, esa simbiosis de la izquierda comunista y el crimen organizado, que ese es el elemento fundamental para entender lo que está pasando, que no tratamos con políticos al uso. Cuando viene Delcy y están Ábalos y están los miembros de este gobierno de pachas con cierta gente, no estamos hablando de política, estamos hablando de cosas que van mucho más allá y que son intereses enormes y son intereses de muchísima gente, de zonas legales e ilegales, de actividades humanas muy peligrosas, muchas de ellas, pero que ambas tienen en el Foro de Sao Paulo y en el Grupo de Puebla, son las dos multinacionales del movimiento socialista y del crimen organizado. Y cuando hablamos de Morena, y Santos Cerdán acaba de firmar un pacto de cooperación política con el partido Morena contra la ola reaccionaria. El partido Morena es el cartel de Sinaloa, es el cartel de Jalisco, presidido por un señor que no se corta en insultar a España cada 2 por 3. Sin duda, pero independientemente de las manías de AMLO, de López Obrador, estamos hablando de un partido que tiene pactos con los cárteles mexicanos para gobernar, que tienen las coordinaciones con los cárteles que están en Ecuador. De hecho ahora mismo están en México con el intento de reforma judicial que ha puesto en marcha López Obrador, que es tremendo, porque lo que está diciendo es que a los jueces se los elija por votación popular en cada sitio. Claro, la gente dice, un momento, vamos a ver, usted sabe que estamos en un país donde 7.500 candidatos a puestos políticos han tenido que renunciar a su candidatura ante las amenazas del narco, y usted pretende que los jueces sean votados por la gente para que el narco ponga a sus jueces. Nueva generación. Claro. Pues eso tenemos. Bueno, pues tenemos un pacto con Morena por parte del PSOE oficial, ya no sé, igual que fue oficial el pacto con Puigdemont de allí que firmó Santos Cerdán en el Sofitel en Bruselas, es oficial este pacto con una serie de gente que son mucho más crimen organizado que movimiento político, ¿no? Hay una cosa interesantísima de este tercer encuentro regional del Foro Madrid en América, porque se va a celebrar, como dirían los jóvenes, han hecho un padreo de campeonato aquí, se va a celebrar en el Centro Kirchner y se ha denominado Palacio Libertad para esto. y están los kirchneristas echando las muelas en las redes sociales. Sí, no, la verdad es que ya, como digo, van a ser 2 días intensísimos, viene mucha gente también de Estados Unidos, hay la Fundación Heritage estará presente, que es un poco también la visión para una nueva legislatura, para un nuevo mandato de Trump completo, ya sin aquellas improvisaciones del primer mandato, sino para un mandato realmente conservador, con los elementos y con las personas ya calculadas, ya estudiadas, ya en un programa general integrado que es enormemente prometedor y que podría revolucionar sueño. Estados Unidos y todo el mundo, por supuesto. Claro. Y tenemos en Europa, están pasando cosas muy importantes, a pesar de que el Partido Popular se ha vuelto a abrazar a la izquierda en Bruselas, y von der Leyen y Borrell y los que vienen ahora han vuelto a hacer un pacto con los perdedores. El PP se ha ido con los perdedores, y los que han ganado, y gracias a la corriente a la que ha aumentado de votos también el PP, esa es a la que ha traicionado el PP una vez más. Vamos, tampoco explicando una gran novedad, pero va a haber muchos cambios, porque cada elección que viene va a pasar lo que pasó ayer en Alemania. Las próximas son las austriacas, en las austriacas va a ganar el FPÖ, el FPÖ está en nuestro grupo, está en el grupo de patriotas europeos, entonces volvemos
volvemos a tener otro gobierno, y es otro gobierno en el Consejo Europeo. Va a ir cambiando según pasen las elecciones, va a ir cambiando todo, y vamos a tener una Comisión Europea socialdemócrata y de esa especie de sector o del elemento traidor del Partido Popular, con von der Leyen a la cabeza. Mientras en el Consejo Europeo cada vez va a haber más fuerzas nacionales, más fuerzas patriotas gobernando. Es decir, que entramos en una situación diferente. También para Iberoamérica es muy importante, y eso en el Foro Madrid ahora en Buenos Aires lo veremos. Desaparece una figura nefasta, colaboradora y cómplice de Cuba, y Cuba es la responsable realmente del Foro de Sao Paulo, que lo fundaron Lula y Fidel Castro. Lo fundaron hace 30 años. Y que ahora es el elemento, con el Grupo de Puebla, son los dos elementos integradores. Pero Borrell ha estado fundamentalmente ayudándoles a ellos, más que a nadie, a Irán también, pero vamos, que también Irán está presente en el Foro de Sao Paulo. Hezbollah se dedica al blanqueo del dinero de esos narcotraficantes de los que hablábamos, de esos que salen pues sobre todo de Venezuela. Por eso Venezuela no es solo una cuestión política. En Venezuela, los intereses en Venezuela tienen el enorme peso que tiene el narcotráfico, que ha ido creciendo con Petro llegado a Colombia. Se han roto todos los controles, igual que en Bolivia se han roto todos los controles de siembra de coca. Las cosechas son inmensas, cada día hay más hectáreas, cada día hay más laboratorios, y cada día hay más dinero, y más vuelos a Turquía, y más vuelos a Irán, y más aeropuertos en Venezuela y en Ecuador, y más vuelos hacia todas partes. En ese sentido, ellos tienen un enorme poder económico, porque tienen una liquidez tremenda, aparte ya de las minas que tienen en Venezuela, y de todas estas cosas que también gozan, y de las cuales se benefician también socialistas españoles, como bien sabemos. Pero en eso es un gran entramado. Frente a ese entramado, ya digo, su elemento europeo más fuerte, su mayor defensor o pieza en Europa, desaparece. Y llega una Estonia, que es Kallas, que es una Estonia que ha vivido bajo la Unión Soviética, y que ella no va a ser susceptible de esas simpatías hacia Cuba o hacia los criminales narcocomunistas de Lucio Arce o de Ortega o de Maduro. Entonces, ahora mismo está el capítulo de Maduro, ese es el capítulo pero capital. Venezuela, concretamente, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú? Están intentando que gane tiempo, y desde luego, si siguen así, vamos a ver de aquí a enero, pero desde luego, quien se fíe de la Unión Europea y de la administración Biden sabe que pierde. Estamos en una situación en que las dictaduras y los proyectos de dictaduras que hay en América, y no solo en América, tienen un elemento fundamental: es poder vencer a la voluntad popular. La voluntad popular ha sido claramente expresada, está documentada. No, ¿a qué viene que Álvarez o que Borrell pidan las actas? Si las actas las conocen. Ya las conocemos. Pero si las conocemos todos. Entonces, ellos están intentando despreciar la voluntad popular a cambio de otras serie de consideraciones. Es decir, que hay un empate. No hay un empate. Hay unos que han ganado y hay otros que han perdido. Y el que ha perdido se tiene que ir. Y es el usurpador. Pero como es el de los suyos, pero no se va a ir. Buscando formas. No se va a ir. No se va a ir. Mientras no haya una fuerza superior, claro, que puede cambiar si gana Trump. O interior, si hay Trump, tres militares. El Trump nuevo no es el Trump antiguo. El Trump antiguo ignoró a Latinoamérica, a Iberoamérica. El Trump nuevo sabe que Iberoamérica ya es, y Venezuela muy especialmente, son cuestiones de seguridad nacional norteamericana, pero de una urgencia enorme. Están los chinos, están los rusos, están los iraníes, ya no se trata de narcotráfico, no se trata de inmigración, que también, sino se trata de que tiene a las potencias enemigas, las tiene creando bases una tras otra en todo el continente, en todo su patio trasero. Y eso es una cuestión que Biden no va a afrontar. La señora Harris no se entera de nada, no sabe nada de nada, pero que el señor Trump es consciente de ello.
Bueno, y nosotros somos conscientes de que ha llegado la hora de los oyentes. ¡Qué caramba! Doña Carmen Carbonell, ¿qué dice nuestra audiencia? Pues, don Luis, les preguntábamos hoy a los oyentes a propósito del cierre de X, de Twitter, en Brasil, y en particular si creían que el país se estaba encaminando hacia el autoritarismo. Dábamos 3 opciones, que era sí, no y no lo sé. Tengo que decirles que es una de las encuestas en las que más claro está el resultado. Un 95% de los encuestados, tal y como estaban comentando ustedes en esta mesa de tertulia, considera que sí, que se está encaminando con este tipo de medidas hacia el autoritarismo. Hay un 2% que considera que no, y hay un 3% muy honesto que dice que no lo sabe. Está bien dudar de todo, ¿no? Pero cada vez, según estas cosas que estamos comentando y según lo que se va a analizar en este encuentro regional en Buenos Aires del Foro de Madrid, que la cosa, por lo menos en Brasil, está bastante complicada, ¿no? Hay muchos comentarios respecto a esta entrevista que han mantenido con don Germán Terç. Por ejemplo, bueno, más que una entrevista, era una tertulia. Esta tertulia, efectivamente. Por ejemplo, Ana María Torralbo dice que le encanta oírle, don Germán Terç. Ángel Luis Toledo Carpintero, qué bien explicado el tema de Alemania, el tema de las elecciones, el tema de la AfD, cuánta sabiduría dicen en nuestras redes sociales. Es que se lo sabe. Es que es importante a veces. No hay nada como saber de algo para poder hablar. Estar informado, ¿verdad? Estar bien informado, conocer las cuestiones de primera mano y, por tanto, explicarlo de esta manera. Así que hay muchas personas que le dan las gracias, ¿no?, por esta explicación, porque a veces merece la pena parar y decir, bueno, cómo son las cosas, hacer una retrospectiva de la actualidad, en este caso de Alemania. Muchas gracias a ellos. Hay comentarios también en redes sociales sobre la importancia de esa censura en Brasil. Juan Carlos Jiménez dice que es poner puertas al campo. ¿Cómo se va a poder bloquear una red social, ¿no?, en los tiempos que corren? Cuidado, que no se equivoque. Que los planes están aquí también, ¿eh? Están en Europa y muy avanzados. Ahora vienen con las leyes digitales, estas todas tienen la misma intención, con los pretextos que vengan. Fijaos qué interesante, porque, por ejemplo, alguien que se hace llamar MCRM dice que la aplicación de Twitter, de X, es la nueva Torre de Babel, en el sentido de que las personas de ahí hablan el mismo idioma. Y si nos dejan construir, se podrá llegar a lo más alto, a las élites. Quizás por ahí van los miedos, ¿no?, de lo que se está diciendo en estas redes sociales y, por tanto, les interesan bloquearlo. Hay una pregunta que lanzaba Enrique Parreño Sánchez, que le han contestado directamente en el chat de YouTube de Radio Libertad, pero que es bastante interesante. Decía, entiendo que las cuentas de los brasileños no se cierran si Twitter cierra lo que es la red. Es decir, se cierra, por así decirlo, la red allí, pero las cuentas siguen activas, ¿o no? No, claro, las cuentas, Sí. las cuentas en Twitter siguen activas. El problema es que la gente no puede acceder a Twitter para escribir o para leer, porque tienen que pasar sus mensajes por las operadoras de telecomunicaciones brasileñas, que han recibido la orden del juez de todos los mensajes que sean de la aplicación Twitter, cortarlos. Salvo que tú tengas internet vía satelital. Exacto, hay 2 maneras de romper eso. Una es VPN, acceso satelital, que eso no tiene manera de prohibirlo el juez, porque bypassea a las operadoras de telecomunicaciones, y otro es VPN, que, digamos, cifra el contenido de los mensajes y las operadoras no pueden saber que son mensajes de Twitter. Pero ahí el juez ha amenazado con poner una multa de $10.000 diarios a la gente que utilice VPN. Que utiliza VPN. O sea, es completamente Con lo cual, demencial te todo. tendrán que registrar, porque no hay otra forma de saber si tienes un VPN. No, pero cogen y ven... Ah, bueno, claro, tiene usted razón, porque ven que alguien está publicando en Twitter y tendrían que demostrar que está haciendo... Ir a tu casa, supongo, a saber, no sé. Pero vamos, están yendo a sus casas, los presos políticos ya son miles en Brasil. No hubo ni un preso político con Bolsonaro. El Bolsonaro, aquel tan difamado, tan... Pues a lo mejor el problema es que no metió suficientes corruptos en la cárcel. Bueno, ¿no? pues pudiera ser. Es un análisis muy interesante sobre por qué los líderes de derecha alternativa que llegan aguantan solamente una legislatura en muchos de los casos, y probablemente la respuesta sea esta, que es que no desmontan el sistema de la forma en la que debieran. Sí, eso sin duda pasó. Espero que Trump también haya aprendido la lección. Totalmente. Bueno, es el ejemplo más claro, de hecho. Esto pasa con diferentes redes sociales. También Telegram está intentando, pues, entre comillas, salvar, ¿no?, este tipo de censuras. De hecho, el Telegram de don Julio Ariza, nuestros queridos oyentes y telespectadores van a poder ver en sus pantallas, los que nos vean a través de YouTube y el Toro Televisión, cómo suscribirse al Telegram de don Julio Ariza, y a través de las suscripciones también a nuestro chat, a nuestro canal de YouTube, el de Radio Libertad. Ahí pueden ver todo tipo de informaciones intentando pues saltar esa censura que nos están imponiendo diferentes medios de comunicación. Ya ven que es un tema muy complejo. Hay alguien que se hace
hace llamar Spain First en X, que nos habla de Starlink, algo que ha dicho usted, don Luis. Dice que Starlink necesita un aparato receptor que de momento Elon Musk no puede dar cobertura de Internet vía satélite a Brasil. Vamos a ver, Elon Musk ha estado vendiendo receptores de Starlink hasta la fecha y hay unos 250.000 instalados. De hecho, Starlink, esos receptores son muy útiles, por ejemplo, en comunidades rurales que están alejadas de cualquier sitio y no llega la fibra óptica, ni siquiera a veces el teléfono convencional, pues con eso pueden acceder. Todo eso no lo puede cortar el gobierno brasileño. Tengo uno en el campo y es una gloria. Claro, es que funciona como un tiro eso. Y os dejo un último comentario. En este caso es del chat del Toro Televisión en YouTube. Dice alguien que se hace llamar CAR, aplaude la decisión de Elon Musk de crear ese perfil de Alexander de Moraes para publicar información de este juez que es el más famoso y más poderoso de Brasil, que se ha erigido como, en fin, azote contra la llamada desinformación, lo que él considera desinformación. Es un comunista autoritario. Un golpista. Claro, es que él mismo dice que él es el azote contra la desinformación. Habría que ver qué es lo que él considera desinformación. Y añade una cosa que habéis comentado también aquí respecto al Foro Madrid. Dice que así son los zurdos y sus censuras, sus mafias, sus dictaduras, sus corruptelas, sus intolerancias, sus ineptitudes y sus fangos del odio. ¿Cuánto mal causan allá por donde llegan al poder? Que es un poco lo que intentamos aquí, ¿no? Poner freno a este tipo de tiranías. Al poder con P, no con J. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell, por traernos la voz de los oyentes. Gracias a nuestros 3 tertulianos de hoy, don Julio Ariza, doña Pilar Rodríguez de los Santos, don Mario Noya, y gracias a don Germán Terch por habernos dedicado estos minutos. Ya sabes. Buen viaje, ¿eh? Luis, que estoy encantado y boludo, ¿viste? Nos vamos, que está maravillosa. Buenos Aires, y Buenos además Aires, querido. Con esos nuevos aires que tiene, esos nuevos y buenos aires. Menos mal que tenemos... Que tiene ahora con don Javier. Menos mal que tenemos un lugar al que emigrar en el futuro, si aquí las cosas se ponen mal. Bueno, esperemos que ese efecto... Le dejamos aquí a España a Echenique. Sí, que el efecto Milei se extienda y el efecto María Corina se extienda también y el efecto Trump se extienda. Y aquí el efecto Vox se extienda. Venga, pues gracias a todos. Pausa publicitaria y nos vamos a tirar la caña. El Toro TV también es Radio Libertad.